Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. ¿Cómo están? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos en esta hora de estar con ustedes nuevamente a través de esta página Hay Poder en Jesús México. Y bueno, pues en esta hora estamos transmitiendo y bueno, pues es un gusto saludarles, es un gusto estar nuevamente bueno, pues compartiendo este mensaje que va a detraer para cada uno de ustedes, ha de traer bendición, ha de traer paz, ha de traer gozo. Gracias le damos a Dios porque Dios obra y Dios pone los medios pues para que cada uno de nosotros estemos en esta nueva era, en esta nueva visión de la tecnología. Y bueno, pues Dios ha traído precisamente estas nuevas formas. Y bueno, pues qué bueno que a través de estas páginas, bueno, pues puedan ustedes conocer los mensajes que Dios tiene preparados para cada uno de ustedes. En esta hora, déjenme comentarle que bueno, pues hay muchas doctrinas, hay muchas filosofías que bueno, pues han estado haciendo mella en la moral de todas las personas, han estado haciendo huella en la mente, en las emociones, en los sentimientos, en cómo piensa la gente, qué es lo que decide hacer. Y bueno, pues en esta hora déjeme decirle que bueno, pues se ha estado manifestando esta situación de alejamiento o de huir, prácticamente pudiéramos decir, de huir de la presencia de Dios. Esto es lo que está haciendo que cada vez más gente, bueno, pues esté confiando en sus propias capacidades, esté pensando que lo que está haciendo es lo que es correcto. Y bueno, pues precisamente el estar haciendo este tipo de situaciones, el estar moviéndose a través de sus propios medios, a través de sus propias maneras de pensar, sin creer, sin dejar que Dios obre en sus vidas, bueno, pues está haciendo que las iglesias se empiecen a quedar vacías, el culto a Dios empieza a tener un segundo o tercer término. La búsqueda del Señor en situaciones difíciles, bueno, pues está pasando solamente cuando hay esa necesidad, ese problema, pero ya cuando se resuelve la situación, bueno, pues empieza a haber el alejamiento, ¿no? Ya obtuve lo que quería o no lo obtuve, pero bueno, pues se realizó esta situación y bueno, pues esto es lo que tenemos. Lo que tenemos es que Dios está haciendo un nuevo llamado para que ahora, ya que ha pasado esta época de pandemia, ahora que ya ha pasado, bueno, esta situación tan trágica que vivieron muchas personas, bueno, pues está haciendo un llamado para que no te olvides de Él. Pienses detenidamente que la búsqueda de Dios es una búsqueda constante, que la decisión que hemos hecho, bueno, pues es precisamente para que lo hagas, para que continúes en esa solución, en
en este camino pues que Dios quiere para con cada uno de nosotros, porque al final, déjame decirte que al final, bueno, pues es un camino que nos va a traer, no solamente nos va a traer lo que buscamos en esta vida terrenal, sino que aún más allá nos va a traer mucha paz, nos va a traer mucho consuelo, nos va a traer mucha fortaleza. ¿Cuántos en tiempos de aflicción, cuántos en tiempos de necesidad, bueno, pues buscaron precisamente esta solución a sus problemas? Y bueno, pues al solucionar sus problemas, pues empezaron a experimentar esa paz del Señor, empezaron a experimentar esa fortaleza. Bueno, pues hoy le invito a que continúe en esa búsqueda del Señor. Pues en la Biblia tenemos muchos personajes que estuvieron en la plena comunión con el Señor, muchos personajes que estuvieron, vamos a llamarlo así, fueron escogidos y fueron tomados por el Señor para hacer grandes cosas. Bueno, pues usted conoce la vida de Sansón, ¿verdad? Un hombre que a través del Espíritu Santo tenía para liberar a su pueblo de la mano de los filisteos, ¿verdad? Y bueno, pues también tenemos el caso de Salomón, ¿verdad? Un hombre sabio, un hombre que fue tomado por el Señor pues para tener sabiduría, para tener ese discernimiento, ¿verdad? Para saber escoger, saber conocer, bueno, pues qué es lo que se podía hacer para poder hacer que su pueblo sea gobernado por un buen rey. Desgraciadamente, igual como en el caso de Sansón, desgraciadamente aquí, bueno, pues empezaron a ver los deleites, empezaron a ver que había tal vez otras cosas materiales que le empezaron a empujar, los placeres, las emociones, las sensaciones, vamos a llamarlo así, la sexualidad o sensualidad, ¿verdad? Esto, bueno, pues provocó que el corazón de estos hombres se desviara. Y bueno, pues esto que le estoy comentando, pues ocurre en nuestra época, ¿verdad? Ocurre en estas situaciones actuales, porque precisamente cuántos hombres pues llegaron a la presencia de Dios en las iglesias, cuántos hombres conocieron de la presencia de Dios en situaciones difíciles, pero bueno, pues tal vez no por las mujeres, sino por las sensaciones, las emociones, empezaron a alejarse más de lo que es la presencia de Dios. Y bueno, pues déjeme comentarle igualmente el asunto de Saúl, ¿verdad? Saúl, un rey que, bueno, pues Dios había permitido que fuera parte de ese primer gobierno monárquico del pueblo de Israel, ¿verdad? Este Saúl, el cual, bueno, pues dice la palabra de Dios que era un hombre alto, era un hombre hermoso, era un hombre guapo, galán, simpático, toda la gente lo apreciaba. Y bueno, pues Saúl también fue un hombre que fue tocado, fue tomado por el Espíritu Santo en aquel entonces, pero desgraciadamente por sus propias vanidades, por sus propios pensamientos, empezó a creer que lo que estaba haciendo, bueno, pues era lo correcto, ¿verdad? Empezó a tomar decisiones, y esas decisiones a la postre, bueno, pues le fueron haciendo que cada vez más se empezara a alejar de la presencia de Dios, hasta que hubo un momento en que él, creyendo que estaba haciendo las cosas de la manera correcta, él pensando que estaba actuando bien, bueno, pues lo que hizo fue que acarreó maldición, acarreó el que Dios le desechara, el que Dios le diera la espalda, y que, bueno, pues fuera muerto por los amalecitas. Imagínense ver esta situación. Bueno, pues hoy en día, bueno, pues no somos muertos por ningún pueblo filisteo, amalecita, sino que hoy el alejarnos de Dios, bueno, pues produce una muerte espiritual. El alejarse de Dios produce que bueno, pues se convierta ese corazón de carne, se convierta en un corazón de piedra, y que ya no quiera saber nada de las cosas de Dios, que diga, bueno, yo de Dios yo no necesito nada, que diga, bueno, pues esas cosas de la religión para mí no sirven, yo estoy valiéndome por mí mismo, estoy viendo que, bueno, pues
puedo hacer las cosas yo no necesito nada. Sin embargo, recordemos claramente que nosotros tenemos una esencia espiritual y esa esencia espiritual nos hace el tener esa necesidad del Señor, de tener esa búsqueda del Señor para cada uno de nosotros. Bueno, pues como le dije, le mencioné hace un rato estos personajes, ¿verdad? Y bueno, pues usted conoce también a un tal Judas, ¿verdad? Un tal Judas, Judas era un apóstol que caminó con Dios, un apóstol que estuvo de cerca con el Señor, un apóstol que vio de cerca los milagros, vio de cerca cómo se convirtió los panes cómo Dios sanó a muchos enfermos, vio de cerca cómo Dios predicaba, vio de cerca cómo Dios hacía que la gente, bueno, pues volviera de su mal proceder. Judas fue un hombre que estuvo cerca de la presencia de Dios, pero su corazón estuvo alejado siempre de Dios. Entonces, ¿cuántas veces en el caso de Judas, cuántas personas son como Judas, verdad? Caminan cerca, a lo mejor están en la iglesia, asisten a la iglesia, ven los milagros, escuchan las predicaciones, sienten esa presencia de Dios en sus vidas, pero desgraciadamente al salir de la iglesia, bueno, pues su corazón nuevamente empieza a buscar las cosas carnales, las cosas terrenales, ¿verdad? En el caso de Judas, bueno, pues Judas fue aquel hombre que cuando la mujer derramó ese perfume de gran precio, Judas fue el que dijo, este perfume pudo haberse vendido por tantos denarios y pudo haberse repartido a los pobres, no por hacerle la obra a los pobres, sino por ver que se estaba despreciando o se estaba menospreciando ese perfume, ¿verdad? Judas tenía sus ojos puestos en las cosas materiales y eso le sirvió, hermano. Eso fue a la postre lo que hizo que Judas, bueno, pues fuera un hombre que prefiriera entregar al Señor por esas 30 monedas de plata. A la postre, bueno, pues usted sabe lo que sucedió a la postre con Judas, un hombre que de cerca estuvo viendo las cosas de Dios, sin embargo, su vida tuvo un trágico final. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que así como tantos hombres que probaron las bendiciones de Dios, que estuvieron de cerca, hermano, bueno, pues a lo mejor usted es uno de ellos y hoy precisamente le estoy hablando a usted que tal vez está pensando que pues puede valerse por usted mismo. A lo mejor usted que está diciendo yo no necesito nada de Dios, a lo mejor usted que pudiera decir no, pues yo estuve en la iglesia, pero era cuando yo estaba chiquito, era cuando pues yo me llevaba a mi mamá y pues hoy no, pues no, ya soy grande y ya como que ya tomo decisiones por mí mismo. Entonces déjeme decirle, hermano, déjeme decirle, amigo, déjeme decirle usted que nos está escuchando que, bueno, pues las cosas de Dios son para una vida futura. Las cosas de Dios siempre van a ser para una vida futura. Y eso también va a repercutir en la vida presente. O sea, no busque, no crea que Dios nada más está en el presente, sino Dios está en una vida futura, en una vida que cada uno de nosotros esperamos. Es necesario que nosotros estemos siempre en esa nueva visión, en esa nueva estrategia o en esa nueva caminar que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y bueno, pues en esta hora déjeme decirle que Dios tiene grandes cosas para usted. Si usted se deja guiar por el Señor, Dios tiene grandes cosas para usted. En esta ocasión, bueno, pues quiero mencionarle que ¿qué es lo que le aleja del Señor? Bueno, pues como primer punto pudiéramos tener el pecado. Eso que usted hace y que es reprobado por el Señor, bueno, pues le conocemos con el nombre de pecado. La maldad en sí, bueno, las acciones que realiza en su propio albedrío, en su propio conocimiento, y que usted piensa que está bien, sin embargo, esas acciones son acciones que son rechazadas, que son acciones que el Señor reprueba porque
bueno, pues no está bien. ¿Como cuáles? Bueno, pues pues la mentira, el orgullo, la vanidad, el chisme, la vanagloria, la vana palabrería, ¿verdad? Las groserías que pues uno empieza a tener, ¿verdad? El robo, las acciones que a veces pensamos, no, pues es que puede pasar, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? A lo mejor empezamos con los sobornos pequeños, pero ya después ya son sobornos grandes. Bueno, pues lo que es la fornicación, lo que es el adulterio, toda esa gritería, la ira, todo eso precisamente es lo que viene a ser los vicios, las borracheras, los homicidios, todo eso es precisamente, son acciones que el Señor reprueba. Y cuando usted empieza, a lo mejor empieza a ver esas acciones y las empieza a ver como algo normal, tal vez empieza a decir, bueno, pues todos lo hacen, todos caen en esas situaciones, todos caen en esas actitudes, pero déjeme decirle que no lo tome como una manera normal, no lo tome como algo que dijera, ay, es que como todas las personas lo hacen, entonces yo lo hago. Fíjense que empezamos a caer o se empieza a caer en lo que es de una sociedad ya corrompida, una sociedad ya perversa, una sociedad que, bueno, pues están haciendo las cosas las hacen ya por mera naturalidad y piensan, como dice la palabra de Dios, a lo bueno le dicen malo, ¿verdad? A lo malo le dicen bueno. Entonces empiezan a actuar de esa manera pensando que bueno, pues así es como se debe de actuar, así es como se debe de hacer las cosas. En el libro de Isaías, fíjense nomás, en el libro de Isaías lo que nos dice la palabra de Dios, en el capítulo 59, versículo 2 y 3 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y tus pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios producen mentira, hablan maldad, vuestra lengua. Esto es lo que tenemos en esta hora. Vea usted precisamente lo que está sucediendo. Estas maldades, estos pecados, estas situaciones, bueno, pues hacen precisamente que Dios se empiece a alejar del hombre, que Dios empiece a alejarse de la humanidad. Y bueno, no es que Dios se empiece a alejar, sino más bien es cada uno de nosotros, ¿verdad? Empieza a alejarse cada vez más y empieza a decir, no, pues pues ¿qué pudiéramos decir al respecto, ¿verdad? Tal vez el empezar a separarse cada vez más de las cosas de Dios para usted es natural. Sin embargo, déjeme decirle que no es lo que usted piensa, ¿sí? En la Biblia de Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, dice, las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Dice, sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Fíjense nomás, ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de crímenes, sus labios dicen mentiras, su lengua emite maldad. Vea usted lo que está diciendo el Señor. O sea, el Señor está calificando lo que usted piensa, lo que usted está diciendo que es para usted normal. El Señor lo está calificando como maldad. El Señor está diciendo que son crímenes. El Señor está diciendo que tienen sus manos manchadas de sangre. El Señor se cubre la cara por no querer ver esa maldad. Entonces, esto es lo que está haciendo, mi hermano, esto es lo que está haciendo mi amigo, de que Dios no vea, no esté viendo la maldad. En la época de Noé, usted conoce, o si no lo conoce, le comento, ¿verdad? En la época de Noé, en la época del diluvio, Dios vio precisamente esta situación de maldad. Dios vio que la gente, el pensamiento del hombre era, como dice su palabra, de continuo hacer el mal. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Bueno, pues se hartó de cómo estaba viviendo la gente, vio que la gente estaba viviendo de una manera
perversa y dijo, ya me harté, ya no quiero ver al hombre. Sin embargo, dijo, voy a salvar a los justos, y los únicos justos que estuvieron fueron Noé y su familia. Y toda la humanidad en aquel entonces fue arrasada por un gran diluvio. Dios en esta hora, en aquel entonces juró que ya no iba a volver a exterminar a la humanidad a través del diluvio, pero en esta hora yo le pregunto, la puerta tal vez del arca todavía está abierta, la puerta de la salvación todavía está abierta. No sea como aquellos que pensaron, que dijeron, ay, no pasa nada, ¿cuál diluvio? No va a venir nada. Y sin embargo, cuando vino la situación, cuando vino el problema, cuando vino la necesidad, clamaron al Señor, pero Dios no estaba ahí. Entonces, vea usted precisamente la gran importancia de tener ese acercamiento con Dios, la gran necesidad que el hombre tiene de acercarse a Dios, es no solamente en un tiempo presente, no solamente para solucionar los problemas presentes, sino aún para que usted pueda tener esa fuerza y esa victoria, para que usted pueda tener esa vamos a llamarlo así, esa fortaleza para poder hacer frente a toda esa serie de situaciones conflictivas, a toda esa serie de situaciones problemáticas que hacen que usted empiece a trastabillar, pero en el Señor usted tiene nuevas fuerzas, como dice su palabra, como las águilas, ¿verdad? Dice su palabra que los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza, la fortaleza del Señor. Otro punto bien importante es que si usted se congregaba y usted ya no se congrega, esto es una causa fundamental de alejarse de Dios. Esto es básico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense nomás que hoy en la pandemia muchas iglesias quedaron desprotegidas, o muchas iglesias quedaron sin congregación. Algunas desaparecieron, otras su congregación llegó a la mitad, o si no mínimo al 75%, ¿verdad? De lo que era su congregación anteriormente. ¿Cuántas personas por la situación del encierro, bueno, pues se les hizo fácil decir, bueno, pues yo veo las prédicas del pastor, de la pastora, de la iglesia, yo las veo por Zoom, yo las veo por Facebook, yo las veo por YouTube, y bueno, pues por eso precisamente el Señor nos está hablando, nos está diciendo que no dejemos de congregarnos. Ahí en Hebreos 10:25 nos está diciendo que no dejes de congregarte. Nos está diciendo precisamente el que dejes de congregarte es una situación en la cual estás dando pasos hacia atrás, estás dando pasos hacia una dirección equivocada, estás dando pasos hacia algo en lo cual, bueno, pues no deberías de tener. Creo que si Dios nos está marcando el camino es porque Él está diciendo qué es lo que más nos conviene para cada uno de nosotros. El hombre puede trazar caminos diferentes, el hombre puede decir o decidir los caminos en los cuales Él va a transitar, pero déjame decirte una cosa, que Dios ya ha trazado el camino, y Dios está diciendo que lo más bueno, lo mejor para ti es que tú escuches su palabra en una congregación, en una reunión. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera tienes que tener esa comunión, de alguna manera tienes que tener esa socialización con los hermanos que comparten ese mismo sentir, con las personas que comparten esa misma fe, que tienen esa misma forma de creer y de manifestarse, que tienen ese mismo Dios. Y bueno, pues de alguna manera, si Dios va a derramar bendición, es porque la va a derramar precisamente allí, cuando tú te reúnes, cuando tú estás con los que están en ese mismo sentido. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 133, mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es ahí donde derrama Dios la bendición, es ahí donde derrama de su aceite, es ahí donde derrama de su espíritu, es ahí donde derrama
de su gozo. Tal vez tú dirías, bueno, pues en mi casa puedo puedo escuchar la predicación, en mi casa puedo escuchar el mensaje, en mi casa puedo escuchar el, el, el- la prédica, bueno, que nos está diciendo el pastor, pero déjame decirte una cosa, Dios está poniendo de manifiesto que eh, es en ese lugar, es en el lugar de reunión, es en el lugar donde estás reuniéndote con los demás hermanos, es ahí donde el Señor derrama la bendición. Hay un punto fundamental en esta situación. Déjame decirte que cuando tú precisamente decides el estar en esa comunión, en esa congregación, cuando tú decides estar allí, el Señor se va a agradar de ti, se va a agradar de lo que estás haciendo y va a hacer precisamente que tú seas parte de ese pueblo escogido, de ese pueblo adquirido por el Señor. Porque bueno, pues precisamente a veces tú dirías, bueno, pues en mi casa puedo hacerlo, pero déjame decirte que Dios precisamente instituyó lugares, se han instituido lugares para su congregación, para la búsqueda de su presencia. Allí es donde el Señor está queriéndote ver, ahí es donde el Señor está viendo cómo estás buscándole, cómo estás haciendo que bueno, pues venga, sea derramada esa paz, esa fortaleza en tu vida. Otro punto bien importante es precisamente el no entender los tiempos y los propósitos de Dios. Déjame decirte una cosa, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, nos dice la palabra de Dios, la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y es ahí donde tal vez tú empiezas a tener tal vez esa desesperación, ¿verdad? Le pides algo a Dios y bueno, pues ves que pasa los días, pasa el tiempo y como que ves que Dios no está cumpliendo lo que tú le estás pidiendo, o no está resolviendo el problema, o no está dándote lo que tú estás necesitando en ese entonces. Entonces, tal vez en tu corazón empieza a haber desmayo, tal vez tus emociones empiezan a decaer, tu ánimo empieza también a disminuir, entonces puede haber precisamente esa situación. Sin embargo, Dios te está diciendo, como en esta cita bíblica, aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Hay veces, hay ocasiones que tal vez tú estés deseando que las cosas sucedan, que las cosas marchen como tú quieres, ¿verdad? O que las cosas se cumplan como tú quieres. Pero hay una cosa bien importante. Déjame decirte que los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Y si Dios tiene otros planes y otros propósitos para ti, tú tienes que esperar, tú tienes que saber y reconocer que Dios está obrando. Aunque tú no lo puedas ver, Dios está obrando. Aunque tú no estés viendo que se están resolviendo las situaciones, Dios está obrando. Solamente el Señor te está diciendo, espera, no te vayas, no te desesperes, no haya ansiedad en tu corazón, no haya ese afán, sino más bien debes de tener paciencia para esperar en el momento preciso, en el momento de Dios. Y además algo bien importante, como el Señor lo está marcando. Mira, hay ocasiones en que tal vez tu problema quieres que se resuelva de una manera, pero se resuelve de otra manera. Y si se ha resuelto de esa otra manera, es porque Dios así lo ha querido, es porque Dios quiere que, a lo mejor Él quiere que tú comprendas que, bueno, pues la solución que Él tiene es una mejor solución de la que tú tienes. Que la manera en que se están resolviendo las cosas es mejor que lo que tú pudieras pensar, es mejor de lo que tú pudieras haberlo hecho, porque Dios es sabio. Tú no puedes decir que Dios no es sabio. Dios es sabio, Dios es entendido, Dios es prudente, Dios sabe los tiempos y las sazones, sabe los propósitos que tienen que cumplirse. Entonces no podemos decir que de ninguna manera que Dios no está cumpliendo lo establecido, cuando ante todo podemos ver que Dios está haciendo. Por eso tal vez tú te preguntarás, ¿habré pedido algo incorrecto?
o a lo mejor no era el tiempo, o a lo mejor no era la manera, o a lo mejor Dios está esperando más tiempo. Tal vez tú le preguntarás, Señor, te tardarás mucho en resolver esta situación, pero yo te digo una cosa, las cosas que el Señor tiene en su sola potestad, Él las tiene para ti. Él tiene esa respuesta anhelada, Él tiene esa solución a tu problema. No busques argumentos, no busques explicaciones, antes bien, yo te invito a que tengas esperanza en el Señor. Él es el que puede obrar, Él es el que puede hacer y se puede manifestar grandemente en tu vida. Así es que espera, yo te vuelvo a repetir, aunque la visión se realizara, dice en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento. En el tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo? No lo sabemos. ¿Cuál es el momento? Nadie lo sabe. Sin embargo, Dios en su sola potestad, Él tiene los tiempos en que se han de resolver y en que se han de realizar las situaciones. Déjame decirte una cosa, muchos esperaron, y no es que sea tu caso, ¿verdad? Pero muchos esperaron, y aún después de la muerte, muchos esperaron la solución a su problema, ¿sí? Y tuvo esa solución. Aún después de su muerte tuvo la solución, tuvo el premio anhelado, tuvo el problema resuelto tal vez cuando ya no estaba en esa tierra. Dios tiene esos tiempos. No es que sea tuyo, yo nada más te digo, espera en el Señor. Y bueno, pues ese es el punto. Otro punto bien importante es el que tenemos ahí en no poner los ojos en Jesús. ¿Y por qué no poner los ojos en Jesús? Bueno, pues dice la palabra de Dios que en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque hay muchas ocasiones en que las personas cambian la visión que tienen, cambian su manera de ver las cosas, cambian en quién están poniendo su determinación, cambian quién es el que está manejando todo, cambian esa situación y empiezan a tener una visión diferente, ¿sí? Si Dios es el único, como nos está diciendo su palabra, si Dios es el único que está poniendo, que está siendo el autor y el consumador de la fe, dice la palabra de Dios, que Él ha puesto precisamente su sacrificio para que tú miraras a Él, para que tú vieras en Él la salvación, para que tú vieras en Él que Él está teniendo, bueno, pues esa solución. Él te está esperando con los ojos abiertos al final del camino. Él está precisamente en esa situación. Por eso el Señor te está diciendo, no quites tu mirada de mí, pon tu mirada en Dios, pon tu mirada en Jesucristo, pon tu mirada en el único Señor y Salvador que ya pudo hacer todas las cosas, que ya pudo cumplir, el cual dio su vida por cada uno de nosotros. Y bueno, pues ante todo, déjame decirte que Él es el que tal vez, si tú dijeras, bueno, pues me estoy empezando a tener desinterés por las cosas de Dios, a lo mejor vas a la iglesia y empezaste con una alabanza sincera, empezaste con una entrega total, ¿verdad? Una adoración, empezaste con una comunión de la palabra de Dios. Sin embargo, ya después el enemigo hizo que empezaras a cambiar tu mirada, y ahora empezaste a ver efectos en todas las personas. Ahora empezaste a ver que el que dirigía la alabanza, bueno, pues se salió del tono. Empezaste a ver que el predicador se le olvidaron las citas. Empezaste a ver que a la hermana no te saludó. Empezaste a ver que al líder que está en X grupo, bueno, pues está haciendo malas cosas, y empiezas tú a criticar y empiezas tú a argumentar ciertas situaciones que no te competen. Empiezas pues a cambiar
a cambiar la visión, la empiezas a poner en la iglesia. Quitaste tu mirada de Jesús, o quitaste tu mirada de Dios y la pusiste en la iglesia. Y al final terminas viendo el edificio pues está muy chiquito, el edificio está mal pintado, el edificio pues no tiene puertas de acceso bien, el edificio me robaron la batería de mi carro, y empiezas a poner pretextos, empiezas a poner tu visión en otras cosas que no son las que convienen. Fíjate nomás, hay muchas personas hoy en la pandemia, como lo dije hace un rato, hay muchas personas en la pandemia que, bueno, pues empezaron a decir, no, pues es que me queda lejos, no, pues es que el hermano tal ya no va y pues ya no voy yo también. No, también pensaron, no, pues es que también el predicador, pues como que ya estaba aburriendo, y empezaron a tener argumentos y empezaron a decir tantas ideas, las cuales estaban alimentando su mismo deseo de ya no congregarse. Entonces, ve precisamente esa situación, el no poner los ojos en Jesús. Tienes que poner, cada vez que vayas a la iglesia, tienes que ir con un tiempo fresco, tienes que ir con un tiempo de renuevo. Si vas, es porque vas a buscar al Señor, no vas a buscar al amigo, no vas a buscar al personaje, no vas a buscar a nadie más, sino que vas a buscar al mismo Dios, y entonces Dios te va a dar lo que tú estás esperando. Bueno, pues ya para terminar casi, entonces estamos viendo esta situación. Y tenemos otra cita allí en Isaías 47:10. Dice la palabra de Dios: porque te confías en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Fíjate nomás esta situación. O sea, cuando estás diciendo, nadie me ve, dice, dijiste en tu corazón, yo y nadie más, es porque estuviste pensando tal vez, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que pasa es algo bien importante. Cuando tú estás diciendo, bueno, pues yo y nadie más, es porque estás diciendo que, bueno, pues que tú eres el único constructor de tu camino, que no necesitas a Dios, que tú eres el que vas a edificar, ¿verdad? Como diría por ahí esa canción, ¿verdad? Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Fíjate nomás qué situación tan tremenda. O sea, ¿cómo estamos diciendo que tú eres el arquitecto de tu propio destino, cuando ciertamente debemos de dejar que el que construya? Dice la palabra de Dios, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Debemos dejar que construya el Señor nuestra vida. Por eso, si el Señor está diciendo, o si tú estás diciendo yo y nadie más, es porque estás dejando afuera a Dios. Y cuando tú estás dejando afuera a Dios, es porque ya has perdido muchas bendiciones. La Biblia para ti pasa a segundo término, es un libro más. La Biblia es un libro tal vez polvoso, es un libro en el cual pues te vas a avergonzar, es un libro parte de tu librero. En cuanto a las cuestiones de otro tipo de situaciones de la iglesia, bueno, pues no sé, algún discipulado, algunos proyectos, bueno, pues ya simplemente los empiezas a desechar, y empiezas a decir, no, es que yo ya no necesito de Dios, ya simplemente yo tengo la capacidad, y cuando tú dices eso, entonces estás volviéndote como el mismo enemigo, ¿verdad? El cual dijo, pues yo, y bueno, pues se enorgulleció de él mismo, y fue desechado. Desde el cielo fue lanzado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en el cielo no debe de haber ninguna cosa inmunda. Entonces, de ahí fue lanzado el enemigo. Así es que cuando tú pienses, no, pues es que nadie me ve, no, pues es que yo con mi sabiduría, no, pues yo con mi conocimiento, no, pues yo soy el responsable, yo, entonces está sucediendo algo que tal vez no quisiéramos, que es lo que vamos a llamar como apostasía también. Fíjate nomás esta situación. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra en este mismo versículo: te sentías seguro en tu maldad, nadie te ve, decías, pero tu sabiduría y tu conocimiento te han descarriado, y dijiste, yo soy el único y no hay otro. Ve esta situación.
Cuando dices yo soy el único y no hay otro, es porque tú estás confiando en tu sabiduría. Y la misma palabra de Dios dice que eres maldito porque estás confiando en el mismo hombre. El Señor nos está diciendo, confía en el Señor, pon tu mirada en el Señor, no quites tu mirada del Señor, porque Dios es el único camino, la verdad y la vida, y dice, nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Y bueno, pues otro último punto, pues es precisamente lo que tenemos, la falta de amor. Ahí nos dice en primera de Juan 14, 20 y 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y esto es común, esta situación se replica en muchas ocasiones, en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Cuántas veces precisamente por somos indolentes, o es usted un indolente cuando se acerca a una persona necesitada, cuando usted ve la necesidad en las personas, pero sin embargo cierra sus puños, cierra los ojos y dice por su culpa, por su necedad, por sus vicios y etcétera, y empieza a argumentar y empieza a responder cosas que tal vez, bueno, pues usted es ajeno a ellos, sin embargo no les conoce, no sabe y está tratando de responderse usted a sí mismo en las situaciones que bueno, pues están en esas personas, ¿verdad? ¿Cuántas veces que estas personas pudieran haber tenido tal o cual ocasión que no fue por voluntario, sino involuntariamente les hizo que llegaran a perder sus bienes, a perder su dinero, a perder lo que tenían? Entonces, es precisamente en nosotros, cuando está sembrado el amor, nosotros debemos de tener esa empatía hacia las demás personas. Debe usted de ser empático, debe usted de ser comprensivo, y antes que nada el dar es lo mejor. Es mejor dar que recibir, dice la palabra de Dios. Por eso usted debe de abrir sus manos. Si usted quiere la bendición, abra sus manos, y también asimismo abra sus manos para dar esa bendición, porque si a usted se le dio, entonces usted también tiene la responsabilidad de poder también dar lo que a usted se le dio. Si a usted, dice la palabra de Dios, de gracia se le dio, pues entonces de gracia usted también de lo que a usted le dieron. A usted no le hace falta, qué bueno, gracias a Dios. Entonces preocúpese también por aquellas personas que no tienen, el necesitado, y más que el necesitado de bienes, más que el necesitado de cosas materiales, preocúpese también por tener el amor por las personas que están perdidas, por aquellas personas que no tienen la esperanza en el Señor, por aquellas personas que caminan sin rumbo, perdidos, por aquellas personas que viven esclavizados, por aquellas personas que no tienen esa mirada puesta en el Señor, sino antes bien su rostro es un rostro entenebrecido, un rostro angustiado, un rostro que refleja la problemática que están viviendo. Y usted es el único. Si usted tiene esa palabra de esperanza, usted puede dar esa palabra de esperanza a aquellas personas necesitadas. Así es que yo le invito a que comparta ese mensaje de salvación, ese mensaje que a usted le dieron, ese mensaje que usted tuvo en alguna ocasión, ese mensaje en el cual usted se llenó de esperanza. Comparta ese mensaje de salvación, porque Dios precisamente es lo que quiere hacer, que usted tenga amor. El Señor Jesucristo vino a dar su vida por amor por cada uno de nosotros. Todo lo que hizo fue por amor. Esto es lo que nosotros debemos de tener, es lo que nosotros debemos de manifestar. Dice su palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es que yo le invito a que tenga ese amor, y si no tiene ese amor, pídale al Señor que le demuestre ese amor, para que usted pueda ser empático, para que usted no sea egoísta, ególatra, para que usted no sea apático, para que usted no sea cerrado ante la necesidad. Déjeme decirle una cosa: cuando usted siembra, usted ha de cosechar. Si usted siembra amor, ha de cosechar amor. Si usted siembra odio, ha de cosechar odio, ha de cosechar rencor. Si usted siembra envidia, si usted siembra avaricia, ha de cosechar eso. Entonces, siembre amor en esta tierra que tanta falta
hace para que esta humanidad pueda cambiar. Eso es lo que necesitamos. Las cosas no se quitan por ley, las cosas no se quitan porque llegue una persona y diga, a partir de ahora ya no van a ser así, ya no van a ser de esa manera. No, déjeme decirle una cosa, las cosas se solucionan cuando usted cuando usted siembra, cuando usted empieza a poner ese ladrillo en esa pared y bueno, las cosas van a estar cambiando. Por eso el Señor le está haciendo este llamado y le está diciendo que usted cambie. Dice la palabra de Dios en Jeremías 15:19 y ya terminamos con esto. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, dice, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El Señor te está diciendo en esta hora que si tú regresas, si tú has cambiado al Señor por cosas materiales, si tú has cambiado al Señor, a Jesús por tus propios pensamientos, por tus propios razonamientos, si tú has cambiado a Jesús por tu manera de ser y de actuar, el Señor te está diciendo, regresa nuevamente, regresa al camino, regresa a esa restauración, a ese camino de paz, a ese camino que solamente el Señor te puede dar. En el mundo tendremos muchas aflicciones, muchos problemas difíciles, pero si confías en el Señor vas a tener la victoria asegurada. Esto es lo que el Señor nos está dando, esto es lo que el Señor nos está enseñando en esta hora. Él nos va a restaurar, Él te va a dar, dice la palabra de Dios, que Él va a sacar de ti lo precioso, de lo vil, dice, va a sacar lo precioso. Y tú ante todo serás un embajador, serás un mensajero del mismo Dios, no solamente en palabra, sino también en acción. Tus buenas obras van a hablar bien de ti, tu manera de ser va a hablar que el Señor está de tu lado. Mira, hay muchas personas que presumen ser buenas, hay muchas personas que presumen ser bondadosas, pero su corazón está lleno de maldad. ¿Por qué? Porque solamente persiguen el que las personas estén viéndoles a ellos, y ellos ya de cierto, dice la palabra de Dios, tienen su recompensa. Mas déjame decirte una cosa, el Señor te está hablando, te está diciendo, si tú regresas, si tú te conviertes, entonces Él te va a restaurar y Él va a hacer que tú seas una nueva persona en Él. Eso es lo que queremos. Si la sociedad cambiara, déjame decirte que esta sociedad funcionaría mejor. Esta sociedad sería aún mejor, llena de personas mejores. ¿Por qué? Porque tienen su confianza y tienen su razón en el Señor Jesús. El Señor te está diciendo que Él, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, Él mismo te afirme, Él mismo te fortalezca y Él mismo te establezca. Él mismo, el mismo Dios y Señor, es el que va a hacer la obra en tu vida. Una obra perfecta, una obra maravillosa. Solo es cosa de que tú cambies el rumbo. Cuando tú te arrepientas, cuando tú cambies tu andar, entonces Dios va a sacar lo bueno. Entonces tú vas a ser ese pueblo escogido, tú vas a ser ese pueblo adquirido, tú vas a ser esa nación santa con el fin de dar a conocer el mensaje de salvación para todo el mundo. Dios te quiere usar y Dios quiere que tú seas un agente de cambio, no solamente para ti, sino para todos los que te rodean. En esta hora yo te invito a que reflexiones. Piensa un momento, ¿qué es lo que estás haciendo? Tal vez tú estás empezando a trazar caminos diferentes, o tal vez tú estás diciendo, bueno, pues las cosas que yo hago pues están resultando mejor. En esta hora yo te invito, reflexiona, piensa, determina que si si Dios ha trazado las cosas es para nuestro beneficio. En esta hora yo te invito a que le des la oportunidad al Señor, a que le des esa oportunidad y que le digas al Señor, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, hazme una nueva persona, cambia mi manera de pensar. Díselo al Señor de esta manera, dile, cierra tus ojos y dile, Señor, en esta hora me arrepiento de todo lo que he hecho malo.
En esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que tú puedes hacer grandes cosas en mi vida. Te pido que tú seas el que la dirijas y que me lleves a buen término. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues en esta hora Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Y bueno, pues les invitamos también igual a que estén al tanto de nuestras transmisiones todos los días de la semana. Bueno, no todos los días, es martes, miércoles, jueves y sábado. Bueno, pues ahí están las transmisiones, los horarios. Bueno, pues también ahí en la página de Poder en Jesús, bueno, pues van a están los horarios y las transmisiones, los eventos que tenemos los días sábados de jóvenes, de niños, de matrimonios, de varones y de mujeres. Ahí están para que tú puedas y regreses al camino del Señor. Dios te bendiga grandemente y que Dios derrame en ti ricas y abundantes bendiciones.